Hola chiquillos, ¿cómo están? Hello, muy buenas tardes. Estamos en este directo, semana 96. No alcancé a hacer un anuncio así que usualmente ven, el del horario, con la fecha. Y no lo hice porque ocurrieron unas cosas, saben que ando de vacaciones, ando súper desorganizado en comparación al resto del año. Si ustedes son de los que están siempre en las transmisiones, ya saben que siempre hay como un día estipulado, una hora, pero hoy día salió el directo de la semana así, el que usualmente se hace el viernes o el sábado. De hecho son los sábados, ¿no? Pero ahora los viernes que ando de vacaciones son como los días para hacerlo y ahora tuve que hacerlo un jueves. Así que, pero aquí andamos, qué pasa mi gente? Ya les voy a contar de la imagen de la miniatura, por qué aparece ese paisaje. Así que bueno, les adelanto de inmediato el día sábado. ¿Qué fecha es sábado? Bueno, el sábado, pasado mañana, voy a estar en Santiago. Bueno, mañana nos vamos a Santiago con mi familia. Tenemos unos panoramas con los niños. Hay un zoológico que se llama el Buen Zoo, que yo no lo conozco, mi esposa tampoco y mis niños tampoco, así que vamos a ir para allá. Y al sábado estoy viendo si nos juntamos con algunos, no sé si llamarle marcianos, jailbreaker, gente de la tecnología, gente que uno va conociendo a través de internet. Así que ya. Jailbreak iOS 15 tomorrow, dice Gabriel Machado. No, no creo. Sería espectacular. Rodrigo Cuellar, la Ciudad de México, saludos también para ti. Está Aprende Celulares y PC desde RD. Fecha de CheckRain para iPhone 12. No, CheckRain no va a haber para iPhone 12. Va a ir solamente hasta el iPhone 10 para abajo. Y es porque CheckRain ocupa una vulnerabilidad que está en el hardware del dispositivo, en el chipset, en la parte del procesador, algo físico. Nos vemos el sábado en Costanera. Andrix, ¿cómo estás? Quería contactarte. Lo que pasa, Andrix, es que conseguí un alojamiento cerca de la Torre Entel. Estoy como a 2, 3 cuadras, no tengo que ver bien la dirección donde estoy, Andrix. Entonces, como voy a andar con mi esposa y mis dos hijos, no sé, ellos pueden como quedarse cerca del departamento y nosotros nos juntamos por ahí cerca a comer algo, debe haber algo seguramente. Así que es por eso, Andrix, vaya a estar disponible en la noche, creo yo. Bueno, cuando digo noche, ¿qué horas serán? Ahí nos ponemos de acuerdo por WhatsApp. La vulnerabilidad sale en febrero. ¿Pasó algo que será antes? No te entendí la pregunta, Memo. ¿Cómo está Joxian Games? Veamos qué más pasó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos preparando acá los platos para lavar. Y saludos, profe. Ay, no alcancé a leer. Déjenme ver. Saludos, profe. Sigo firme en 14.3, mi iPhone 10. Sí, quédate ahí nada más. Yo estoy igual que tú. iPhone 10 en 14.3. No hay para qué subir. Tienes tu Face ID funcionando con Ancover, así que quédate ahí. ¿Algún exploit que se libere pronto para 15.02? Ya hay para 15.02. Ya fue liberado para 15.02. Entonces estamos a la espera de que se pueda hacer alguna actualización. Ahora, ¿por qué todavía no está la actualización? Ayer en la noche, como voy a estar ocupado el fin de semana, ayer en la noche grabamos el podcast. Así que ya está grabado, ya empecé a editarlo. Ahí para tenerle su video el día domingo. Profe, ¿aún tienes el 10? Sí, aún. Y ya se va a reemplazar en febrero si Dios quiere. En febrero saldrá para 15.2. No, el exploit de 15.2 debiese estar liberado en marzo. Profe, estoy en 14. No alcancé a leer, discúlpenme, ya estoy lavando los platos, tengo las manos con espuma, no puedo tocar la pantalla. Buenas tardes, Marcos Suárez. ¿Cómo estás? Vamos a ver por acá, sigamos lavando. ¿Qué pasa? ¿Habrá jailbreak en el 13 Pro Max? Sí, claro que sí. Todos los dispositivos van a tener jailbreak, la idea es que se queden en la versión más baja. ¿Hay exploit para 15.1? Sí, sí hay para 15.1 también. Y hay para 15.01, Jonathan Nieto, no te preocupes. De hecho, tengo un video listo para publicar para ustedes. Pero no sé si publicarlo mañana viernes o el lunes. Yo creo que el lunes lo puedo publicar ya. Han salido harto video esta semana. Bueno, los lavando los platos que estoy haciendo ahora, que es como una fusión de lavando los platos con los videos de noticias, de preguntas que hago todas las semanas. Así que estamos haciendo este directo sabiendo que queda un día menos.
Las noticias son escasas, profe. Bueno, son bastante esperanzadoras, diría yo. Tranquilas en realidad. Estamos como en la fecha en la cual hay tranquilidad y si algo nos llega a sorprender, bacán. Walter está en 13.51, imagínate Walter, bacán. 15.2, no, 15.2. Recuerden que mientras más alto estén en una versión de iOS, más tiempo van a tener que esperar. Es así. Saludos desde España. ¿Para cuándo el Gelbe 1471 en un iPhone 12 Pro? Todavía no hay una fecha específica respecto a ese iOS, pero es mejor siempre quedarte en iOS 14 que en iOS 15, imagínate. Profe, ¿puedo bajar de iOS 15 a 14 con SH sin jailbreak? No. Para usar los SH necesitas jailbreak, aunque se puede bajar si es que los guardaste los SH, pero debes tener un iPhone 10, 8, 7 o 6S. O sea, una 11 o inferior. Profe, nos quieren poner a lavar los platos, por ejemplo, que usted está dando. Una fecha aproximada de Check-Rain. Ay, Marcelo Ladino, complicado Check-Rain. Complicado en realidad cualquier fecha de jailbreak, porque uno da fecha y después se equivoca. Suriel Ramos, muchas gracias, profe. Pude arreglar mi 6S, no entraba en DFU porque el botón no servía el botón Home. Ya que bueno que lo pudiste solucionar. ¿Qué más cuentan, muchachos? Yo les doy las gracias por todo su apoyo, por siempre estar acá. La paso bacán. Alan Alonso, profe, tengo un iPhone 10. No alcancé a leer, Alan, lo siento. Andrix. Ah, listo. Andrix, háblame por WhatsApp mejor. Coordinamos por ahí. De ahí voy a mandar un mensaje. Hay un grupo de Santiago que se llama Marciano Santiago. Si no, para que... Si hay alguien que sea de Santiago y a lo mejor no está en ese grupo de WhatsApp. Bueno, tiene el nombre de Marciano. No es porque sea... Antes era un grupo como de Marciano Tech y ahora es como de tecnología en general. Ya los grupos por países ya no existen. Pero es el lugar donde nos encontramos, así que si hay alguien de Santiago, nos podamos ver, sería bacán. Oh, no alcancé a leer. ¿Qué pasa, Alan Alonso? Cuéntame. Recuerden que si me van a mandar un mensaje, selecciónenlo, denle a copiar y después a enviar. Por si no lo alcanzo a leer, luego me lo puedan reenviar. Hey, Kevin Gatbay, ¿cómo va ese Watusi, hombre? Felicidades. Me alegro que lo haya recibido. Profe, tengo un iPhone 10, entonces sí podría bajar sin jailbreak. Sí, si guardaste los SH se puede. Profe, me dijo que me mande un mensaje en Twitter, pero no había nada. Pero Walter, ¿no eres tú que te... Walter, escríbeme tú por Twitter mejor. Escríbeme tú. Mejor. Y después del directo lo reviso. Profe, tengo un iPhone 7 Plus en 15.1. Hay algo, no, Hernán Castro. De hecho, esta semana les recomiendo que vayan a... Tengo una página de Facebook donde tengo algunas publicaciones ahí, sobre todo hay una fijada, bueno, que siempre está fijada, que son las versiones de iOS donde hay jailbreak y la herramienta que tienen que ocupar. Así que les recomiendo que vayan a mi Facebook, está el enlace en la descripción, y que ahí van a tener un listado de todo lo que hay rayos del dispositivo y de las versiones de iOS donde hay jailbreak, qué herramienta utilizar y están los enlaces de los tutoriales. ¿Recomiendas AllStore o eSign? Bueno, son distintos en realidad. AllStore te ocupas tu Apple ID y usualmente a eSign lo ocupan con certificado de desarrollador, pero no tienes tú el usuario y la contraseña del certificado de desarrollador. Tienes el permiso, ¿cierto? Sus archivos. Dame tu WhatsApp, dice Bernardo Mejía. ¿Eres de Santiago, Bernardo? Escríbeme por Twitter, yo me contacto contigo. Escríbeme por Twitter si son de Santiago. Y el sábado, ¿qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy, baby? Hoy es 13. Entonces 13, viernes 14, 16. No, pues 13, 14, 15. Sábado 15 de enero. Si son de Santiago, Torrentel el sábado. Sábado 15, Torrentel, en la noche. Todavía no sé la hora, tengo que verlo todavía. Porque voy a andar en salidas con mi familia y... Eso. Y bueno, voy a estar en Santiago viernes, sábado y el domingo en la tarde ya nos venimos de vuelta a Quilpué. Ando en Quilpué ahora, en la casa de mis papás, cerca de Valparaíso. Profe, tengo un 12 Pro Max en 14.6. ¿Hay jailbreak? Pregunta Kobe Free Fire. Kobe, no hay, pero quédate ahí. A veces algunos dicen, me aburrí, voy a subir. Si te vas a iOS 15, la espera va a ser peor. Así que Kobe Free Fire Homero,
Aguarda nada más donde estás, por favor, no actualices tu dispositivo. ¿Qué más? ¿Qué más? Profe, sé que es una... Oh, no alcancé a leerlo. Alex Cepeda. Saludos, profe. Una pregunta para salir de la ignorancia. No alcancé a leer. Están activos ahí en el chat. Bueno, o sea, hay 90 personas. ¿Por qué le vamos a hacer? De nada, Kobe. Una pregunta. Si el jailbreak saldrá para... Gracias ahí a Yoxian Games, que veo que está respondiendo a otras personas ahí en el chat. Una pregunta para salir de la ignorancia. ¿Por qué los jailbreaks de ahora funcionan para unos... Ah, ya. Bueno, es parte de aquello. Si tú miras el podcast de la semana pasada que grabamos con Alan de Depsten, también conocido como Bostec, ahí conversamos el tema de netamente pasa por qué por unos equipos sí y otros no. No es porque el equipo Vancouver lo decida. Son problemas con los exploits, creo yo, que no terminan siendo compatibles con todo al final. ¿Cómo estáis, Sumo de Naranja? Cállate el nombre de usuario. Sumo de Naranja. Tengo iPhone 10 1471, pero me da error 31 checkrain. ¿Cómo puedo guardar los SH para restaurar? Bueno, los SH se pueden guardar solamente cuando se está firmando una versión de iOS. Hoy día no se puede instalar 1471, no puede guardar los SH. Profe, no puedo instalar esto, me dice que no es compatible. No alcancé a leer. Siento una pregunta. ¿El jailbreak que saldrá será checkrain o no? Se espera que sea uno de ellos. iPhone aún no hay nada. Así es, Memo, gracias. Claro, Yoxi, no es porque ellos quieran. Yoxi, ¿me has escrito por Twitter o no? Mándame un mensaje en Twitter. Profe, yo soy Yoxian Games. Después yo los tengo anotados. Me gusta cuando participan así. Después hacemos el podcast con suscriptores. Se pasa bacán. En iPhone 12 aún no hay jailbreak. Tengo certificado alguna página para descargar iPad que sea gratis. AppDB. AppDB es pero por excelencia. Profe, noticias jailbreak de iOS 15 y debería ser compatible con iOS 13 mini. Con todos los 13, yo creo. No debiesen quedar fuera. Hay que simplemente seguirse pacientes. Hoy día no hay ningún jailbreak en iOS 15. ¿Cómo estáis, Santiago, Caro? Usualmente enero es así, es dormido. Febrero ya la acción comienza. Al menos en los últimos 2 años ha sido así. Y se espera que sea igual ahora. Anda José Antonio Gómez también ahí en el chat. Sí, profe, yo le escribo por Twitter. Gracias, Yoxi. Voy a estar leyendo ahí tu mensaje. Así que recuerden, sábado 15, Torrentel, en la nochecita. Por allá voy a andar. Usualmente nos juntamos en el Costanera Center, en el patio de comidas, pero me queda un poco más retirado y no quiero, si mi esposa va a estar con mis hijos, no sé, no quiero dejarlos solos tanto tiempo, tan lejos. Entonces por eso les pido que sean conscientes conmigo, que me perdonen. Otra vez nos trasladamos nomás, pero... Bueno, ¿cómo estáis, Joseph? Vuelvas. Saludos también para ti. ¿Tienes un grupo de WhatsApp? No, Richie Gon. No tengo. Sí. Saludos desde Tacna, esperando en 15.1. Mira, Joaquín Cárdenas. Soy de Arica. Espero que pronto esté todo más regularizado para poder viajar a Tacna. Me encanta ir a Tacna con mi familia. La comida y el trato de la gente es muy bueno. Profe, ¿saldrá Yelp para 15.2.1? Sí, debes saber. De hecho, ayer estábamos hablando en el directo de otro lavando los platos de que 15.2.1 en términos de seguridad es igual a 15.2. Entonces, son como versiones gemelas, podría decirse. ¿Cómo está Ángel? Munguía. Robert Pierre Morales dice buenas tardes. Saludos también para ti. Gracias a todos los que están ahí en el chat. Hay algunos que están viendo pero no están escribiendo. Saludos también para ti. Y si estás viendo la repetición, te lo agradezco un montón. Usualmente aviso el día y la hora que va a ser el directo, pero esta semana, bueno, en periodo de vacaciones ha sido una locura un poco. Tengo un iPhone 10 en 15.01. ¿Para cuándo sale la actualización de checkrain? Todavía no hay novedades. Todavía no hay novedades. Profe, tengo un iPhone 11 en 13.7 con Odyssey. ¿Me mantengo acá o qué me sugieres? Bueno, debiste haber subido a 14.8. Ahora se puede subir a 14.8, pero necesitas estar en 14.5 superior, no en iOS 13. Era tu oportunidad, hombre. Profe, vengo de 14.3 Taurín y subí a 14.8 con Jailbreak. No están funcionando el lip hooker, no alcanza a leer todo. Profe, ¿qué hay? ¿Lavavajillas? No hay lavavajillas acá. A esperar con paciencia. Al final siempre va a salir, así es, José Antonio.
¿Qué pasa, Diego? Saludos desde Bogotá. ¿Hace cuánto empezó? 15 minutos, Diego. Van 15 minutos. Tengo un 6S Plus. Después voy a... Recuerden copiar sus mensajes. No alcanzo, no puedo tocar. Estoy en un vaso ahora. Dedos con agua y espuma. Twitch no está funcionando, pero Watusi, algunos tweets están borrados. Otros YouTube, de hecho, restaurar algún consejo. Los tweets están funcionando normal. No sé qué problema tiene. Obviamente el LibHooker no lo puedes instalar porque es de Taurin y Taurin no está en 14.8. En 14.8 está con Substitute, que viene a ser como la misma función que hace Taurin, perdón, la misma función que hace LibHooker en Taurin, pero Substitute lo hace con Uncover. Ya, así que Hermes, Genao, Valerio, ahí está tu respuesta. ¿Qué más pasa por acá? Gracias por sus consejos, profe. Dale, Alex, para eso estamos. Marius Tech. Marius, lo siento, no avisé de que este iba a ser el directo de la semana, pero apareció un viaje en familia. Tú sabes que estoy acá donde mis papás. Entonces voy a viajar ahora a Santiago, la capital de Chile, y allá no voy a poder hacer el directo. Así que lo hicimos hoy día adelantado, así relámpago, salió de la nada. Pero aquí estamos, un día menos para el jailbreak. Buenas tardes, profe, desde Valencia, España. Saludos también para allá. Qué lindo debe ser España. Ya nos estamos jugando las manos. Ahora vamos a empezar a enjuagar los platos, sacarle la espuma, sacarle las balosas. Ya estamos terminando. Estamos ustedes terminando de lavar los platos, pero después seguimos con el directo. Ustedes saben que este directo dura 1 hora, así que nos queda tiempo todavía. No hay fecha. Probablemente nunca. El tema de las fechas. Es difícil el tema de las fechas porque hay veces que se da la fecha, pero por circunstancias que ocurren entre medio se retrasan. Y la gente se pone histérica, impaciente. O sea, la última vez que se dio fecha fue con Fugu 14. Y los que recuerdan aquel episodio fue... Twitter era un mar de toxicidad. Nunca hay fecha, solo esperar, así es Walter. Yo creo que en otro directo podemos hablar un poco más del motivo de las fechas. Profe, buenas tardes. Una pregunta. 12 Pro Max, ¿cómo habilitar las actualizaciones de iOS sin jailbreak? Bueno, tienes que ir a configuraciones, general. Eso, actualización de software y ahí la habilitas. Ahora, si es que entras y te da algún error, ¿a eso te refieres? Da un poco más de detalles. Si firmo Watusi tanto el 2 como el 3 con eSign. No alcancé a leer. Sin Yori, sigan los consejos, así es. No hay fechas para el próximo jailbreak. Hay fechas de liberación de las vulnerabilidades y de ahí queda esperar por el equipo Uncover a ver qué hace. Rodrigo Cuellar, ¿cómo está ahí? Richie, me están matando preguntas, ya voy a poder responderlas con más calma, espérenme. Dios mío, estamos desesperados por esta versión. Sí, iOS 15 está pero a tope. Yo soy consciente que la mayoría se encuentra ya en iOS 15. Hay otros sobrevivientes que estamos en iOS 14. Yo estoy en 14.3. Profe, ¿qué solución para el reinicio del móvil del JetSam? No alcancé a leer todo el mensaje. Tengo que... No. Están activos que están ahí en el chat. No puedo activar el chat lento desde el teléfono. Profe, ¿qué soluciona el reinicio del móvil del JetSam? Quizás se frecuente. Se te reinicia el teléfono. Bueno, el tema es que se te acaba la memoria, pues. Yo creo que parece que estaba usando Crash Reporter. Desinstala ese tweak nomás. A algunos les genera un mayor consumo Crash Reporter al tratar de registrar todos los problemas que habían ahí con el JetSam. Así que mejor quita el Crash Reporter. Tengo los SH de 15.1, actualizo, me quedo en 15.01. Quédate ahí nada más. Quédate ahí nada más porque todavía se puede estar instalando 15.1 incluso con el perfil prohibido. Así que no hay prisa de estar subiendo. Simplemente hay que quedarse donde están. Dale, Richie, y cada rato me sale que tengo que poner otra vez y cambiar el número. Esos son los problemas, Richie, con Watusi sin jailbreak. Watusi sin jailbreak no funciona igual. No anda tan bien. Vamos a seguir acá. ¿Qué onda? No funciona. Ya. Profe, no uso iPhone, me gustan los consejos, la forma en la cual... Gracias, para eso estamos acá. Siempre he dicho que yo
Solamente soy como un comunicador del jailbreak. No me considero un experto. De hecho, yo soy profesor de matemática hace más de 10 años y ni siquiera me considero experto en matemática ni en educación. Hay que tener personalidad para decir que uno es experto en algo o realmente los conocimientos. O sea, experto del jailbreak yo creo que es Coolstar, Phone2On, Ancover. Esa gente es experta. Uno simplemente comunica lo que va viendo y va aprendiendo todos los días un poquito más. Ángel Cepeda, Ángel, se supone que con Future Restore se puede. Matías, espere que mi hijo se vino por acá. Está cerrado. Ah, ya. Saludos de Argentina para Tiago. ¿Cómo estáis, Tiago? ¿Todo bien? Profe, conozco algo del jailbreak gracias a ti. Muchas gracias por responder mis preguntas. Para eso estamos. Trato de hacerlo siempre y ahora que estoy de vacaciones puedo hacer más directos. Hay más tiempo como para estar en casa. Ahora ando lavando los platos. Se hace lo que se puede. Así es, profe. No pude subir a 14.8. Estoy de vacaciones. Ah, por eso. Y te quedaste con 13.7. Bueno, disfrútalo nada más, pues. Tampoco es tan mal. O sea, no vamos a decir que fue pésimo. Pero aguarda ahí nada más. Ya. Vamos a dejar esto acá. Esto también por acá. Estoy en 14.8.1 o 15.02 iPhone 12 Pro Max. No, 14. iOS 14. O sea, si me preguntas dónde es mejor esperar el jailbreak, iOS 14 o iOS 15, iOS 14. Alstom no abre desde Siria. ¿Cómo Alstom no abre desde Siria? Profe, subí a 15.1 iPhone 7, guardé SH. ¿Puedo bajar y nuevamente? Sí, se puede. En tu caso sí se puede. Lo bueno es que es un iPhone 7, entonces no pierdes el Touch ID. El problema son con los teléfonos de Face ID que ocupan los SH en iOS 14. Profe, ¿qué esperanza para los iPad en iOS 15? Bueno, la misma de los iPhones. Seguir esperando nada más, pero obviamente si se es paciente y se espera, todos los dispositivos con iOS y iPadOS debiesen tener jailbreak. El problema de los iPad ocurrió ahora, la incompatibilidad, digámoslo así, solamente con iOS, ¿cuánto? Con Ancover en 14.8, todo el resto anda bien. Tuve jailbreak, bloqueé las actualizaciones y no me deja actualizar, me sale error. Ah, ya. ¿Y por qué quiere actualizar? ¿Cómo estáis, Matías? ¿Todo bien? Matías Rossi desde Argentina. Ha llegado, señoras y señores, el chileno Marcelo Salas. Me acuerdo que cuando Marcelo Salas jugaba ahí en el River Plate, lo presentaban así. El tema del fútbol en Argentina es súper fuerte. En Chile igual, pero Argentina es muy fuerte. Les gusta mucho, qué bueno. Ya. Profe, ¿algún tutorial para bajar de iOS 15 a 14 el iPhone 10 todavía? Hay tutoriales en internet. Hay, acá en YouTube. Yo no he hecho aún. Podría hacerlo. Tengo que ver los equipos que tengo. Tengo equipos en iOS 15. Tengo que ver si están los SH guardados y si se puede. El tiempo va a faltar para hacerlo. Porque ando en modo vacaciones y a fines de febrero llegamos a mi ciudad, Arica. Todavía falta este viaje, este recorrido que andamos haciendo con la familia. Tengo un iPhone 11 con 14.8.1. ¿Qué me recomienda hacer Rodrigo Cuellar? Espera ahí nada más. No te muevas, por favor, Rodrigo. Y aguarda ahí. Ahí Alejandro Barrera, gracias por estar ayudando ahí en el chat también, respondiendo a otros. Profe, tengo un iPhone 7 Plus 15.1, quiero realizar bypass. Mi consejo con los equipos, bueno, primero, no tengo tutoriales de bypass. Profe, ¿tú conoces a...? No, no lo conozco a él. A lo mejor sí, pero no, por nombre de usuario no se me viene a la mente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo tengo mi iPhone 13 en 15.0, guardarlo de SH. Esperando. Así es, Risotto. Esa es la actitud, haberlos guardado y esperar nada más. Total, después puedes subir con
del perfil prohibido. Ya tú sabes. ¿Cómo? Mientras tanto estén en la versión más baja, así es Yoxi Games, hay que ser pacientes. Así es. Seguimos acá, estamos por terminar de lavar los platos. Hola, profe, encantado de verte. ¿Qué dice? ¿Qué onda? Acá viendo desde México, Javier Mojica. Tú. Muy bien, Javier. ¿Qué pasa con Ancover en 14.8? Me dice Leonel. No sé. Está Ancover, pero no está para todos los dispositivos. Me imagino que estará trabajando en la actualización. No creo que esté descansando. ¿En qué estará Ancover? Bueno, fue parte. Anoche grabamos el podcast. Bueno, el podcast se va a publicar este domingo. Salieron unas preguntas bien buenas ahí. Y las respuestas ni hablar. Tenía que haber alguien entendido ahí del tema, actualizado. Así que ya van a saber quién es. Veamos acá. ¿Qué más me falta? Parece que ya terminé, pues. Ya nos vamos a ir a otro lugar ahora para terminar el directo. O sea, para seguir haciendo. Eres un gran ser humano. Saludos de República. ¡Ey, RD! Saludos para ti también allá, zurdo. Profe Check-Rain para iOS 15. Puf, a la espera nada más. ¿Cómo estáis, Juan Antonio? ¿Todo bien? Listo. Ya quedó mucho más presentable. Ahí está. Ni no ni no ni ni no ni no ni ni no ni no ni no ni. Ya. Aquí andamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todavía no se sabe nada de Check-Rain, hay que seguir esperando. Así es, Osvaldo. Veamos por acá. Solo hay que esperar. Correcto, solo hay que esperar. Ay. No me traje nada para firmar el teléfono, no me traje el trípode. Profe, si compro el iPhone 13 Pro Max, ¿qué versión tendría? Ay, more, yo estoy en las mismas. También voy a cambiar de teléfono y el que venga nada más. ¿Qué le vamos a hacer? No hay mucho en realidad para estar eligiendo. Está difícil. ¿Qué le vamos a hacer? Déjenme ver que estoy buscando algo para que me ayude a sostener el teléfono. Vamos a hacer acá un trípode improvisado. Acá estamos. Veamos. Acá. Ya. A mí me vino el 13 Pro Max con 15.1. Dale, Matías. Bacán. Yo creo que el mío va a venir con 15.2. Y habrá que esperar nomás. Pues total, hay otros teléfonos. Hay otros teléfonos. Puedo tenerlo guardado perfectamente en el cajón hasta que salga Jailbreak. Sergio Bacareza. ¿Cómo estáis, Sergio? Tú me escribes por correo, ¿cierto? Me parece conocido tu nombre. Profe, ¿irá a salir otro perfil prohibido para subir de 13.7 el iPhone 11? A 14.8 está difícil. Inténtalo, ¿sabe qué? Inténtalo. El último tutorial salía que el requisito era estar en 14.5, pero inténtalo. A lo mejor en una de esas puedes hacerlo. Alguien en los comentarios de los videos me colocó que le resultó, pero lo hizo con Ancover. Así que prueba eliminando el jailbreak de Odyssey. Intenta luego con Ancover la última versión 8.02 y sigue los pasos del video. A lo mejor puedes llegar. Ya le escribí por Twitter, dale Joxy, de ahí lo voy a estar viendo. Lo mismo Walter JM, espero tu mensaje ahí en Twitter. De ahí los dejo registrados y cuando venga el podcast con suscriptores, que debiese ser próxima semana a lo mejor o la siguiente, ahí yo los contacto y los primeros 2 o 3 que respondan, los primeros dos que responden, ahí nos vamos de inmediato con ellos. Saludos hasta Venezuela para Gustavo Guevara. Aymar Rodríguez, yo lo intenté y me dejó subir
a 14.8.1. Igual no es malo, pero ahí una decisión de cada uno. Puede bajar actualización. Hay HD, no entendí mucho ahí el tema de... Hey, alguien envió una donación ahí, no sé quién fue. Déjenme ver. Para dar las gracias. Hey, Arturo Beltrán, hombre, te pasaste. Saludos también para ti. Gracias por aquel gesto que uno aprecia bastante. Me dice acá Marius, profe, si es que te cambias de iPhone, usa el Tweak Serial para identificar la versión de iOS con la que viene. El problema, Marius, conozco el Tweak, pero es que me lo van a estar trayendo de Estados Unidos el equipo. Así que ahí no tengo cómo escanearle el código de barra y qué le vamos a hacer. El que venga nomás, el que venga. Se puede bajar a 14.x desde iOS 15. Daniel Lupercio, se puede si tienes un iPhone 10 e inferior y si guardaste los SHSH. Si no, no se puede. ¿Cuándo sale el jailbreak? Bueno, todavía no tenemos el día exacto. Megadivo, cáchate, el Megadivo. Pero quédate donde estás. Hay un triángulo, podría ser una imagen, ¿cierto? Un triángulo de los consejos clásicos. Paciencia, bloquear actualizaciones, guardar SHSH. Ah, no, pues esperar en la más baja. Puede ser un cuadrado. Paciencia, esperar en la más baja, guardar SHSH, bloquear actualizaciones. Vamos a hacer aquello. Hay que seguir esperando. Así es, Yoxi. ¿Qué pasa, Matías? Ahora que estoy en reposo, por COVID, me doy cuenta de lo aburrido que es mi teléfono sin el jailbreak. Lo necesito ya. Ya. Bueno, este tema del Omicron. Hoy día en Chile con esta variante hubo 7.000 contagios. Bueno, hay un tema que son los contagios y el otro tema muy distinto son las personas que llegan al hospital, ¿cierto? Que tienen que estar ocupando un ventilador mecánico que gracias a Dios son muchos menos. Imagino yo que es por el tema de la vacuna. Vacúnense. Cristian García, profe, ¿cuál es la opción que luego de instalar un tweak el Respring se haga automático? Bueno, si estás con Cydia, hay un tweak que se llama Flame, que trae esa opción. Bueno, muchas otras opciones le añade a Cydia, pero ese lo hace. Pero yo en lo personal no recomiendo ocupar el abuelo. Ya Cydia, ocupen Zebra, Installer, Cilio, cualquiera de ellos. Profe, ¿cuándo se actualiza Cover para los iPhone 10? Es una buena pregunta, Joan Willington. Al menos por ahora en la cuenta oficial de Twitter de Pwn2Own, del líder de Uncover, no hay ningún registro o indicio que nos muestre que en una fecha específica lo vamos a tener. Por ahora seguir aguardando nada más. By the way, dice Alejandro, tengo COVID por segunda vez y con las 3 vacunas. Claro, o sea, yo también tengo las 3 vacunas. Imagino que en algún momento me irá a dar COVID. Todavía no lo tengo. Y no me ha dado tampoco, pero tarde o temprano va a suceder. Hay que aguardar nada más y estar rogando a Dios que no pase a peores. Giamac, grande profe, estoy con un XS en 14.7.1 a hacerle el jailbreak. Puedes subirlo a 14.8 si quieres. Yo sé que es un peldaño el que te distancia de 14.7.1 a 14.8, pero la versión más alta, el tutorial que subí esta semana, te sirve para irte a 14.8, así que tu equipo tiene Uncover en 14.8, dale ahí con todo. Hey, ya pasamos el primer peldaño de los likes. Gracias a todos los más de 70 personas que están acá. Y si estás viendo la repetición, también te doy las gracias. Y si eres de los que siempre ve el en vivo, pero ahora salió como sorpresa, perdón, no voy a viajar el fin de semana. No voy a poder hacerlo. Voy a estar el viernes, sábado y domingo en Santiago. Y hoy día es 13, 14, 15. Sábado 15 nos vamos a juntar con algunos ahí en la Torre Entel. Sábado 15, Torre Entel en Santiago. Rodrigo Cuellar dice, te dio COVID, pero con la vacuna es más estable la enfermedad. Claro, pasa a ser como un resfriado, dicen algunos. Saludos hasta El Salvador, Juan Nolasco, gracias por estar acá. Alex Chuapis, salió como sorpresa el en vivo. Sí, Alex, fue por eso. Bueno, el viaje a Santiago también salió como sorpresa. Ayer tuve la confirmación de un alojamiento donde nos vamos a quedar y estuve pensando, ¿qué hago? ¿Lo hago allá? ¿Lo hago en la noche? No, lo hago hoy día nomás. Total, hemos tenido otros 2 lavando los platos esta semana. Hemos estado conversando bastante y les doy las gracias por estar en vivo o por ver la repetición. Para mí significa mucho. A ver si hay suerte con el iPhone nuevo. Cuando lo compraron, Marciano enseñó que tenía ellos. Hey, Mario, tú tienes buena memoria, Marius.
Vamos a ver qué es lo que ocurre. En esta oportunidad, claro, Marciano Víctor me está ayudando con el tema de la compra, pero es otra persona el que lo trae a Chile. Así que, porque en Chile están agotados y puedo conseguirlos. Ahí Andrix anda en el chat, ahí entre medio tiene un contacto él muy estrecho con una compañía telefónica para poder obtener el teléfono. No tengo prisa, sí, pero este teléfono al menos es mucho más barato en Estados Unidos. Es el que viene con todas las bandas 5G bien. Y aparte que hay una posibilidad de tener o sea, viene con un descuento de Apple. Entonces, si ya es más barato y descuento y esperar unas semanas más, demore. Igual está el tema de con qué iOS viene, porque es lo primero que me van a preguntar, ¿no? ¿Y con qué iOS vino el teléfono? Ya vamos a ver con cuál vino. Hola, profe, llegué tarde. Si habrá jailbreak para 15.02, sí, Matías, va a haber, pero hay que seguir aguardando nada más. Esperando allí y ser pacientes. Hay que pensar que nos hacen esta herramienta del jailbreak gratis, entonces nos están regalando un jailbreak, porque cuando te dan algo que es gratis es un regalo, ¿cierto? Entonces si te lo regalan gratis, ahí nada más. De nada, Mati, gracias por estar acá. Si va a haber para 15.01 y 15.02. Sí, sí, hay vulnerabilidades que ya han sido liberadas y hay otras que han de ser liberadas. Sí, Marius, si Dios quiere sería el 13 Pro Max. Nunca he tenido un Max y este año se ha trabajado bastante, entonces vamos a irnos con aquel. He estado viendo las fotos del 14 que le van a sacar el notch y que vendría con ese hoyito. A mí me prefiero más el notch que de esa manera, pero si Apple lo llega a hacer tarde o temprano nos vamos a estar acostumbrando. Mi teléfono tiene notch, en realidad ni me molesta. Claro, cuando lo comparo, lo pongo al lado de un teléfono que no tiene notch, se nota, pero no es problema. Si es que el jailbreak será en Tether, dice Juan Nolasco, complicado ya tener un jailbreak en Tether. Complicado. Entonces, como se ha trabajado más, te hace un regalo grande. Sí, Marius, algo así sería más o menos. Y la idea es, bueno, ese trabajo más también disfrutarlo con la familia, poder estar más con ellos. Sabes que grabando de madrugada se hace más difícil pasar el tiempo que ahora estoy viviendo con ellos en vacaciones. ¿Qué pasa, Matías? Después de tener el Pro Max, no va a querer volver al tamaño más pequeño. Eso me han dicho. Eso me han dicho. El otro día fui a una tienda así, probé el 13 mini y me gusta el tamaño del mini. Pero no me gustan las cámaras que tienen. Prefiero tener el Pro Max con esas cámaras. Snixty, cáchate el nombre, Snixty. Profe, hago lo de subir de versión con el perfil prohibido a 14.8. Cuando ya se descarga la versión y todo al actualizar me da error y no me deja. Apaga el teléfono, enciéndelo y vuelve a intentarlo. ¿Ya? Profe, un saludo de Italia. Tengo un iPhone 2 de 14.6. ¿Cuánto sale el jailbreak? ¿Por qué cuando hablo en italiano me responde de esta manera? Chris, no hay fecha. No hay fecha, Chris, para ningún jailbreak, así que queda seguir esperando nomás. ¿Quién más sigue en 14.3? Hey, Suriel, acá, Suriel Ramos, presente, me reporto, sobreviviente en iOS 13. Hay noticias de Checkra1n, no de liberación, pero sí de los logros que se han tenido. En la descripción de este video les dejé ¿cómo se llama? El video con las últimas noticias de Checkra1n. ¿Cuándo Vancover 14.8 para los A11 hoy? Loel, la misma pregunta me hago yo. Porque si llega a salir, ya no alcanzaría a hacerlo. Bueno, si ya está en 14.8 sería bueno porque el perfil que tengo funciona desde 14.5 hacia arriba y estoy en 14.3. Estamos a la espera nada más. Profe, ¿cuándo jailbreak para el iPad Pro en 14.6? Julio González, ¿cómo está ahí? Julio, sabéis que no, el tema del cuándo, las fechas, es lo más difícil. No la hay. Siempre se vuelan mi comentario. Dale, Anthony Rosario, envíalo otra vez. Ya no fue Anteter el jailbreak de Fugu 14. Claro, el Anteter fue bastante extraño. Aunque yo diría que sí se logró. O sea, piensen en el video que liberó Linus Hens, en el cual se veía que apagaba el dispositivo, seguía funcionando y cargando las repos y los tweaks. Entonces, pero algo pasó en el intertanto, en el trabajo, que al parecer lo dejaron como semi-Anteter nomás porque quizás le estaba dando otro tipo de problemas que nosotros o no íbamos a entender o no íbamos a aceptar. Así que, pero hay jailbreak al fin y al cabo. O sea,
no imagino a alguien diciendo, ay, no es antether, entonces no lo hago. A lo mejor hay gente que lo piensa, pero creo que algunos por solamente tener el jailbreak da lo mismo si es semi-antether como es hoy día. Profe, ¿cómo lo hace para organizarse? Me refiero a que todos los días hace video, en vivo casualmente, digo, familia. Es una locura cada vez. Es una locura. Mi esposa también se pregunta lo mismo. Pero son tiempos muertos. Tiempos para hacerlo. Igual ha servido ahora, en algunos días no hacer videos, no grabar y descansar. Arturo Beltrán me dice, profe, ¿cómo lo puedo contactar por Twitter? Manda un mensaje por Twitter. Anthony Rosario, tengo un 13 Pro Max, buena máquina, 1502 desde RD. Bendiciones, profe, me quedo ahí. Por supuesto, Anthony, quédate, no actualices. Luego se puede subir a 15.1.1 con el perfil. Y para ese perfil creo que caduca como en 2 meses más. Así que no hay prisa de estar subiendo, a guardar nada más. ¿Qué pasa, Mauricio? Mauricio Blogs dice, profe, ¿hay posibilidad de instalar Filsa en un iPhone 11 con 15.1? Se puede instalar Filsa, pero no vas a ver las carpetas internas ni instalar Twix. Instalar Filsa va a ser como ver las mismas carpetas que tú ves desde el computador. O sea, Filsa, para que pueda ver las carpetas ocultas de iOS, por llamarlo de una manera, necesitas jailbreak. Si no, Filsa en realidad no. Estoy en 14.1 disfrutando el jailbreak con mi iPhone 12 Pro Max. ¡Ajalé! Buen jailbreak ahí. Claro, uno se va sintiendo como en el pasado con la versión de iOS, pero cuando veo todas las cosas que hacen mis tweaks en el teléfono, estoy en el futuro, ¿cierto? Fugu 14, ¿funciona en 14.8? No, Fugu 14 Risotto funciona hasta 14.5.1. Ayer compré un 13 Pro Max y trae 15.1. Buena, Héctor. Buena máquina. Recuerden que si están en Santiago y el sábado 15 tienen un tiempo en la tardecita, tarde-noche o noche para juntarnos en la Torre Entel, ahí vamos a estar coordinando por WhatsApp. Noticias de Checkrain. Bueno, en la descripción hay un video con las últimas noticias, al menos con Liberación no hay. Me preguntan de Checkrain tanto, ¿no? Puro huele a bypass. iPhone 8 en 14.8 instalé el jailbreak y no servía el botón home ni el de volumen. ¿Me puedes explicar por qué? ¿Qué pasó? Tienes que revisar tu dispositivo, tiene que estar funcionando bien. Si no servía el botón home ni el de volumen. Me imagino que hiciste el jailbreak con Checkrain porque Uncover no es compatible en tu dispositivo en 14.8. Hola, profe, salté de 13. Buena, Diego Castellano. Estos son los mensajes que a uno le gusta leer. Gracias, Diego, por seguir el consejo. Eres uno de tantos. Felicitaciones. Dice Diego Castellanos. Hola, profe, estoy en iOS 13.2.3 y saltó a 14.8. Estoy feliz con el jailbreak. Gracias, profe. Saludos desde Colombia. Saludos también para ti, Diego. Grande, Diego. ¡Sos grande, Diego! Felicidades. Muy bien. ¡Qué salto! Vaya salto. Y claro, por eso es bueno estar esperando la versión más baja. No sé si tan baja, Diego, como iOS 13. Pero vale, sirve al fin y al cabo y lo pudiste hacer. Fenomenal. Me alegro mucho por ti, Diego. Esperando la actualización de los A14 y 14.6. Así es, Vas Montenegro. Es mejor estar esperando en iOS 14 que en iOS 15, porque si actualizas a iOS 15, la espera va a ser posiblemente más larga. Aguarda ahí nada más. Big Smalls TV. Profe, buenas tardes. Ahora estoy arreglando mi iPhone 8 Plus con 14.6. Muy bien. Le he hecho el bypass, pero cuando lo apago y vuelvo a encender, se vuelve a bloquear. Es mejor deshacerse de esos teléfonos. Yo sé que son más baratos, o a veces es de mi tío, de mi tía. Es mejor deshacerse porque siempre vas a tener ese problema. Con cada versión de iOS, y usualmente hay que estar pagando para tener un bypass completo. Gratuito así ya no hay. Sobre todo después de 14.6. Yo también subí a 14.8. Gracias, profe, por sus tutoriales. Espero estaba en 14.1. Buena, Yoxi, bacán. Yoxian Games, me alegro mucho por ti. Igual es un salto importante del punto 1 al punto 8. Muy bien. Yo traté, pero no me daba la opción del mensaje. Solo tweet. Así es por tweet, Arturo Beltrán. Escríbanme. Yo terminando este directo voy a revisar las notificaciones y ahí me contacto con ustedes. Saludos, profe. Se me dañó mi iPhone 11 Pro. Lo vendí. Compré un 10S Max. Venía con 14.7.1. El último día del perfil logré. Bien, Ronzi Ochoa. Me alegro mucho por ti, qué bacano, ¿no? El último día así, al límite, conseguirlo. Qué bueno que lo hayas podido hacer y espero que tu iPhone 11... lo vendiste porque se dañó, tía. Bueno, espero que se pueda arreglar. Vamos a hacer los Postcard Soy Sub. No entiendo, aprende celular, no sé qué estás diciendo.
Sí, yo también soy un suscriptor. Dale, Yoxi. ¿Qué es lo que pasa, Parruco? Profe, en 14.0, ¿alguna manera de subir a 14.8 un 10S Pro? Que yo sepa, no, ya el perfil ya terminó. Tu teléfono era... tenía todo para hacerlo, pero no lo hiciste. Intenta el último método que salí, usa el jailbreak de Uncover en cada momento y ve qué te resulta. Profe, yo salté de 14.4.2 a 14.8 con su ayuda. Muchas gracias, Ángel Munguía, me alegro. Qué bueno que hayan podido hacer. Por eso esperar en la versión más baja incluso trae beneficios hasta con los perfiles, no solo con el jailbreak. Ricardo Oyauri dice, tengo BioProtect, No Theft 4. Hay conflicto entre ellos. Saludos, profe. Habría que estar viendo ahí. Y ahí son dos desarrolladores grandes, ¿no? Elías Limneos y está Elías Feir. No sé si hay incompatibilidad entre ellos, no lo ocupo ninguno de los dos. Hola, profe Genio, ¿será que saldrá jailbreak en 14.1 en 15.1 para el iPad? Leo Celentano, la respuesta es sí, debiese haber un jailbreak, pero aguarda ahí nada más. Los videos para sus suscriptores, por eso estamos acá. Por eso yo les pregunté en un video de noticias de esta semana, ¿quieren el tutorial para subir a 14.8? Dejen like en el video. Bueno, más que por los likes, me di cuenta en los comentarios y salió el tutorial. Ahí está. Todavía tengo otros teléfonos para estar subiendo porque siempre espero la versión más baja. No, tengo uno sí que lo voy actualizando, que yo lo ocupo para videos patrocinados porque algunas compañías me piden que lo demuestren la última versión de iOS disponible, pero no sé cómo instalar Siri en mi iPhone 6. ¿Me ayudan, por favor? Yaris Álvarez, en la descripción de este video hay dos herramientas de jailbreak que te pueden ayudar. Una que es CheckRain, que es solo con computador, y la Uncover, que también es con computador, pero si pagas lo puedes conseguir sin computador. Aunque lo puedes hacer con Alstor y de Alstor pasarlo luego a hacer sin computador. Está el tutorial en la descripción. Fíjate, ahí están los jailbreak. Rolando, ¿qué es lo que pasa? Logré el jailbreak en mi iPhone 7 con 14.8 con Uncover y va fenomenal. Es con CheckRain, hombre. Uncover no funciona en tu teléfono en 14.8. Tengo un 6S con iOS 10. ¿Se podrá rescatar los SHSH? No, porque los SHSH son de las versiones que se firman nomás. Y creo que el único iOS 10 que se firma hoy día creo que es 10.3.3. Pero no sé si se guardan los SHSH de iOS 10. Maestro. Solvi. ¿Qué es eso de asociado a Solvi? No sé, Omar García, no sé a qué te refieres. Me pregunta acá Lequivarín, Austro, iPhone 12 Pro, 14.6. ¿Saldrá algo? Se espera que sí. Créeme que tienen más chances. Yo creo que a la gente que estaba con iPhone 12 fue como cuando le dijeron que Uncover no lo soportaba, era como que, ¿what? ¿En serio no? Aguarden, hay más chances en iOS 14 que en iOS 15. Paciencia nada más la gente que está en iOS 14. Estoy aburrida, me dice Andrea Escobar, un iPhone 7 en 15.1, seguir esperando. Sí, la idea, Andrea, es esperar y no desesperar. Los SHSH son para las versiones que ahora se están firmando. Así es, Yoxi. Hoy día se pueden guardar los SHSH de 15.2 y 15.2.1. Yo ayer dije que los iba a guardar, no lo he hecho todavía. Y Rolando está corrigiendo, claro, que era con CheckRain. Así es. Gracias, Mario Tech, por estar ayudando ahí en el chat. ¿Qué pasa, Diego Castellano? Gracias, profe. Lo que me pasó en el Apple Watch fue que no me dejaba entrar si no actualizaba, pero compré el tweak del Gizmo y toda la perfección. Si alguien necesita ayuda, que se comunique con él. Fenomenal. Me alegro mucho. Me alegro que haya sido. Profe, tengo un iPhone 8 con iOS 15. ¿Le puedo hacer el jailbreak? No, no hay jailbreak en iOS 15 para ningún teléfono. Y en ninguna versión de iOS 15. El jailbreak, si llega a salir, ¿será que funciona en 15.2? Yo creo que va a ser no 15.2. Va a ser más abajo. De acuerdo, y porque 15.2 todavía Campbell Titi está muy reciente. Está muy reciente. No, se espera que el exploit de 15.2, uno que se mostró, que llegue en marzo recién, no ahora. Ay, hombre. ¿Cuándo se podrá, profe? Bueno, es la gran pregunta, ¿cierto? Por ahora al menos sabemos, como dice el título del video, cada día que pasa es un día menos para el jailbreak. Hola, profe, saludos de Secuita.
La Secuita. Saludos también para ti. Diego Castellanos, ¿dónde el DM? Pregunta Juan Calderón. Diego, deja ahí tu chat, o mejor dicho, tu usuario de Twitter a lo mejor, para comunicarse contigo. El Mocoso dice, profe, van los 98.000 suscriptores, cada vez más cerca de los 100.000, los sigo desde antes de que se podía monetizar. Dale, El Mocoso. Ey, El Mocoso, no me hayas escrito en Twitter. Profe, soy El Mocoso. Mándame un mensaje para tenerlo anotado ahí después para los podcasts con suscriptores, pues. Buenas noches desde Barcelona, con un iPhone 11 14.8, perfil prohibido, su yerbe correspondiente, gracias a ti, profe. ¡Ey, José! José M. Young. Qué bueno, José, me alegro mucho por ti. Qué increíble que un video que uno hace acá en Chile, gracias a esto de YouTube, que estamos acá, llega por internet hasta España, ayuda a personas en Colombia, recién veíamos a Diego, Ángel Munguía, otros que también llegaron. Qué bacán es eso de poder ayudar a otras personas. Es gratificante. Gracias. Profe, ¿por qué pasó con las clases de los sábados al viernes? Un enredo, ¿cierto, Ricardo Yauri? El jueves son los sábados los directos, pero ahora que ando de vacaciones va a andar un poco loco. Este es el directo de la semana, así que lo vamos a dejar así nomás. El podcast ya está grabado, anoche se grabó, lo grabé anoche porque el fin de semana, como voy a andar de viaje con la familia, no voy a estar disponible como para hacer un directo, así que lo hicimos antes. Así que si estás viendo tú la repetición, te doy las gracias y espero que me comprendas. Sábado 15 de enero, sábado 15 de enero nos vamos a estar juntando en la Torre Entel, Santiago, sábado 15, Torre Entel. Así que si están en Santiago, mándenme un mensaje ahí en Twitter si es que nos quieren que nos juntemos. Ahí Diego Castellano mandó el usuario en Twitter, Diego Caste 13, Diego Caste 13. Tengo los SH incluso de las betas de iOS 15. Dale, Suriel Ramos, sabía que iba a asegurarse, ¿cierto? A un iPhone desactivado en 15.1.1 se puede hacer algo, profe, regresarlo al dueño. Siempre vas a tener problemas con el equipo y si no sabes quién es el dueño, ya véndelo, ahorra un poco más. Y porque vas a tener siempre ese problema. Siempre. Vamos a hacer un podcast, me dice, aprende celulares. Dale, escríbeme por Twitter ahí. Yo te contacto cuando se venga la fecha. La gente preguntando por Jailbreak en iOS 15 y la pregunta dice Rosoto, ¿para qué actualizaron si los consejos del profe siempre les he dicho que esperen en la versión más baja? Exacto. Por eso cuando llegó el fin de año y la gente se abraza y dice feliz año 2022, yo dejé mis deseos diciéndole espero que seas paciente y esperes en la versión más baja de iOS. ¿Ya? Diego ahí anda en el chat, ¿cómo está Diego? Profe, ayer un usuario comentaba en el video del perfil prohibido que podía hacer la actualización. Sí, ¿lo viste o no? Sí, yo también siento que parece falso. Yo le dejé ahí, bueno, inténtenlo. O sea, imagínate que se pueda, que algo ocurra con Ancover, no sabemos, y que... inténtenlo por último. La idea es saltar a 14.8. Solamente, obviamente, si tienen... Solamente si tienen un A12 y un A13, ¿cierto? Porque ahí Ancover es compatible, ¿cierto? Con los iPhone 10S, 10R y todos los 11 y el SE de segunda generación. Es que el dueño me lo vendió barato, dice Roble. No se acordaba de la contraseña. No era robado ni nada. Estaba en 10.1.1. Ese es el problema. Cuando llegue 15.2 y el teléfono se llega a actualizar, cuando tengas un error y tengas que restaurar, vas a vivir siempre el mismo problema. Entonces, mejor véndelo otra vez. Si te lo vendieron, véndelo otra vez. Y junta un poco más de dinero y consigues un teléfono. O guárdalo y espera. No queda otra. Se pueden compartir los SH dice Maxi. Maxi no, son únicos para cada dispositivo, lo siento. Puedo cambiar de... pero está preguntando el cambio, te está preguntando con Diego. Qué bueno ver que están conversando ahí en el chat también, cómo se van ayudando, gracias. Yo estoy ahí respondiendo todos los mensajes como puedo. Santiago de República Dominicana dice Wandy, no, Santiago de Chile. Me encantaría ir a República Dominicana. Tienen playas que son hermosas ustedes. Punta Cana, por ejemplo. Los SH son únicos para cada teléfono. Así es, Matías Resi, toda la razón. ¿Se puede hacer jailbreak en 14.8 sin computador? Sí, Wandy, pero es de pago. Cuando quieren algo tan fácil como sin computador, ya hay que pagar. Es así de simple. ¿Funcionan los AirTags en 13.5.1? No, los AirTags, si no me equivoco, funcionan desde 14.5 hacia arriba.
No funciona TS Saver en el iPhone 11 Pro. No lo he probado, Edmundo, en ese teléfono, pero intenta a lo mejor hacerlo desde el computador, por último, o con ssh.host. Están los tutoriales acá en la descripción para que lo puedas ver. ¿Para cuándo jailbreak en 15.2 más o menos? Axel, se espera que el exploit que permite realizar el jailbreak, o al menos es lo que se mostró hasta ahora, que sea liberado el exploit en marzo. Entonces, marzo, abril, ahí hay que guardar nada más. Seguir esperando, no actualice más. Así es que Diego. Mobile Sniper, profe, ¿puedo volver con los SH del que tenía 14.7, después 15.7? Ay, pero Mobile Sniper, esa redacción, hombre, me mataste. A ver, ¿puedo volver a iOS 14 con los SH? Me imagino que eso estás diciendo. Después de subir a iOS 15, solamente si tienes un iPhone 10 o inferior. Estaría genial que lanzara el tweak tipo Leguimo para los AirTags y las demás cosas de Apple, sí. Estaría muy bueno. ¿Cuál es la última versión de iOS en la que se puede hacer jailbreak con Checkra1n? Tengo un iPad Air 2. Bueno, Checkra1n funciona hasta iOS 14.8.1. En todo iOS 14, en todo iOS 13, en todo iOS 12. Lo que no sé es cuál es el procesador que tiene tu iPad, porque Checkra1n solamente funciona en los dispositivos que tienen un procesador A11 o inferior. ¿Ya? Me dice, aprende celular, yo lo invito a RD y usted paga. Agrégueme al WhatsApp, profe, gracias y saludos. Dale, Aureliano Toledo, escríbeme por Twitter si son de Santiago. Ya saben, sábado 15, Torre Entel. Es el gran día. Bueno, y la miniatura de este video es una imagen de la Torre Entel. Es una imagen de Santiago, por eso está allí. Y me voy a estar hospedando cerca de la Torre Entel. Por eso es el lugar. Y sería otro lugar, pero quiero estar más cerca de donde va a estar mi esposa con mis hijos. Así que por eso no es en otro sitio. ¿Ya? Hay que ser pacientes. Toda la razón, Yoxi. Toda la razón. Me dice de José, Venezuela. Profe, tengo un iPad 8 en 15.1. Me gustaría hacer el jailbreak por primera vez. Quédate ahí y no actualices a 15.2, por favor. No hay jailbreak todavía en iOS 15, pero aguarda la versión más baja. Es importante que todos los que están en iOS 15 bloqueen las actualizaciones, que miren el tutorial, que no vayan a actualizar, por favor, el equipo, porque les va a doler en el alma tener que irse a 14.2.1 o a 14.2. ¿Ya? Ya, pues, último minuto, estamos terminando. Hágase un grupo de Telegram, profe, ya hay muchos grupos en realidad. No quiero hacer uno más. Siempre he dicho que si hago un grupo sería un grupo privado. A lo mejor por los 100.000 suscriptores vamos a hacer un grupo, pero sería privado. Que estar con tanta gente y tantas notificaciones, o sea, sería como crear un grupo y que la gente entre y que los moderadores se hagan cargo, cosa que funciona, pero en realidad tiempo para estar administrando o velando para que todo eso ande bien, no lo hay. No me podría comprometer a hacer algo que después no lo voy a cumplir. ¿Para qué? Sería mal visto. Ahí Marius Tech, el moderador, está dando un consejo general. No subas, quédate donde estés. Guarda tus SH si es que estás en una versión, claro, de la versión que se firma. Bloquea las actualizaciones por OTA y sé paciente. ¿Qué pasa, Evo Deat? Ya leí tu mensaje, tranquilo. Tengo un iPhone 11 en 15.2. ¿Puedo bajar de versión? No. No, es imposible en tu teléfono y en tu versión de iOS. Lo siento, bloquea las actualizaciones. Aunque si estás en 15.2 también te podrías ir a 15.2.1 porque en realidad son versiones similares. En cuanto a seguridad no hay un cambio en ellas. Tengo un iPad Air 3 en 15.1. ¿Cuándo llegará mi jailbreak en iOS 15? Todavía no hay ningún tipo de jailbreak. Hey Edwin Mateo, gusto verte. Ahí te envié un mensaje creo ayer o antes de ayer. Ahí te tengo presente para el podcast con suscriptores. Ya pues, nos vamos despidiendo. Ya se cumplió la hora. Les doy las gracias a todos por estar acá. Fue una linda transmisión. Recuerden que fue un horario y día totalmente distinto. No alcancé a avisar como es costumbre. Creo que es la primera vez en 96 semanas consecutivas que no alcanzo a avisar. Así que igual uno digan, ya, igual, profe, está bien. Lo comprendemos. La primera vez en 96 semanas. Así que no los podía dejar sin su directo. Probablemente se vengan otros lavando los platos. Vamos a ver qué pasa después. Gracias a todos por estar acá. Si eres de Santiago, Chile, sábado 15 Torre Entel. Sábado 15 Torre Entel. Así que voy a estar avisando ahora en un grupo de WhatsApp que hay de marcianos de Chile y obviamente
El mocoso, escríbeme por Twitter, por favor. Ya, así que nos vamos despidiendo. Sería todo por esta ocasión. Se despide el profe Juan Antonio. Ando en Quilpué ahora. Que estén muy bien. Besos.